Pensemos en el top 3 de cosas que le puedes decir a un artista para fastidiarlo. Sí, ya sé que el título dice otra cosa, Pero esperen un poco. entonces pensemos. Podría ser: ponte a hacer algo productivo. Eso sería algo muy común. O tal vez: ¿para qué haces eso? De dibujos no se come. Podría figurar. Pero la que he escuchado más de una vez y se lleva el premio a sacarme de quicio sería: ya estás grande para estar haciendo dibujitos. ¿Y por qué algo así consumiría la poca paciencia que tengo? Suena tonto y bien podría dejarlo pasar, pues en realidad es el subtexto. Algo que se dice entre dientes y que lleva una connotación que suscita una interrogante indirecta, que es: ¿acaso existe una edad específica en la cual dibujar es apropiado? Yo soy Dunkel y es hora de sobrepensar. La verdad es que cuando somos niños, lo más normal es que entre las actividades que se recomiendan para estimular la creatividad y afinar las funciones motoras esté el dibujar, pero de una manera básica y libre. Incluso es común que para que la criatura no esté rebotando en toda la casa, la pongan a dibujar. Esta actividad, al estimular la imaginación, tiende a requerir algo de tiempo, y este puede prolongarse tanto como la habilidad y el reto le permitan. Pero, ¿es el dibujo una actividad estrictamente infantil? En el video anterior mencioné muy por encima la visión productiva de la sociedad, y te preguntarás: ¿qué tiene que ver en este video? Pues todo. A la gente se le suele enseñar desde temprana edad que nacieron para algún día trabajar, tener dinero y comprar cosas. En algún punto podrán hacer una familia y entonces podrán esperar la fecha de expiración trabajando y adquiriendo lo que puedan. O ese es el modelo establecido. Ya que tenemos esta base en la mente, pensemos en la edad y el dibujo. No existe algún inconveniente con relacionar las disciplinas artísticas con la infancia, pues son prácticas formativas que liberan los posibles talentos de los individuos en un momento del desarrollo mental en el que no se tienen demasiadas inhibiciones. Pero lo cuestionable es la manera cotidiana en la que se suelen anclar estas disciplinas a los primeros años de vida, aún a sabiendas de que el arte ha tenido un largo recorrido en la historia, como una profesión seria y formal. En sí, la visión común es que el dibujar es cosa para niños, pues requiere tiempo, y alguien en su adolescencia o adultez ya no tiene tiempo que perder, pues lo que debe estar haciendo son dineros. En el otro extremo, en una visión productivista, frecuentemente se piensa que cuando la gente envejece, ya no puede aprender nada. Y esta idea es absorbida por las personas que, al pasar el tiempo, tienden a creer que su momento ya se fue, y ven con añoranza un pasado en el cual pudieron haber aprendido cosas que ya nunca podrán. Pero nada más alejado de la realidad, pues está comprobado en estudios como el que realizó el Center for Arts in Medicine de Harvard o el hecho por la Organización Mundial de la Salud, en los cuales se menciona que las disciplinas artísticas ayudan a conservar funcional el cerebro y benefician a la salud cognitiva. También reducen el estrés, pueden prevenir la demencia e incluso ayudan a que algunas funciones motoras se conserven óptimas. Y como estos estudios, hay muchos más. Si tú, que estás mirando este video, dibujas, tal vez te has preguntado si deberías estar haciendo otra cosa. O tal vez si debiste comenzar a hacerlo mucho antes. Y pues, titubear es completamente normal. Lo que no debes normalizar es detenerte ante la duda. Alguna vez escuché de una persona random la expresión "haciendo se hace". Y como darle vueltas a las cosas es lo mío, pensé, suena absurdo y obvio. Pero piensa en las veces que te has detenido de hacer algo que quieres hacer por miedo, ya sea la desaprobación,
al fracaso, al ridículo, a los otros o a cualquier otra cosa. El sentido que decidí darle a la frase fue: el mejor momento para hacer algo es justo este. Pues titubear te detiene de avanzar, pero si das un solo paso, sin importar el resultado, ya estarás más cerca de tu objetivo y ya habrás dejado atrás la parte más difícil. Pienso que, independientemente de la técnica que nos permita desarrollar el tiempo o la edad, tu peor trabajo siempre va a ser el que nunca hiciste, el que solo se quedó como una idea, al que no le permitiste existir. Si piensas comenzar a dibujar y eres un adolescente, un adulto o un anciano, pues, bien por ti, estás dándote la oportunidad de hacer algo que, en muchos sentidos, te será útil. ¿Y podrá ser muy bueno algún día? Pues tal vez, o tal vez no. Muchas veces llegamos a hacerlo y ni siquiera nos damos cuenta. Pero eso no es lo que importa, pues es el proceso en donde se halla la sustancia. Los niños que dibujan se tienen que conformar con los materiales que les den para hacerlo. Pero una ventaja que se tiene al comenzar cuando eres mayor es que puedes experimentar con cualquier material. Bueno, para cualquiera que te puedas permitir. Algunos tuvimos que iniciar desde abajo. Personalmente, inicié con lo más básico y, gradualmente, con el tiempo, pude adquirir herramientas que permitieron desarrollar más mi estilo. Esa es una de las ventajas principales para iniciar cuando hay dineros para invertir. Ahora disociémonos un momento y pensemos en el tiempo. El tiempo como medida es una creación humana. Es un disparate que surgió para darnos la falsa sensación de tener el control de algo que no es susceptible de ser controlado. Los segundos, las horas, los días, los años, son un modo cuantitativo de medir nuestra propia existencia, que no aplica para medir la mente. Ahora pensemos en la gente que hemos conocido. Probablemente te has topado con personas que no actúan con respecto a lo que se espera para su edad. Por ejemplo, tal vez conoces a algún adolescente que tiene una mentalidad muy desarrollada, que hace que todo se sienta como si estuvieses tratando con un anciano que posee mucha sabiduría, o con algún niño que se expresa como adulto. Pongo esta idea en la mesa para dejar claro que la mente también tiene etapas de desarrollo, que no precisamente se adhieren a las medidas temporales convencionales. Existen casos de personas que por priorizar sus labores habituales nunca se permitieron hacer música, pintura o cualquier disciplina artística. Pero cuando se jubilan, los unicornios que todavía pueden, y se dan el espacio para por fin hacerlo, descubren que tienen mucho talento y lo hacen magnífico. O descubren que lo hacen terrible, pero igual les conforta. Sé del caso de un artista tradicional que conocí en Twitter. Hace arte en acuarela y, en mi opinión, su trabajo es muy bueno. Ella una vez me contó que estudió química, pero no se sentía completa, como si hubiera dedicado mucho tiempo a algo que no le satisfacía. Me dijo que la primera vez que se involucró en el arte fue años después de graduarse. Mencionó que al hacer su primera obra sintió algo que antes nunca pudo, como si hubiera experimentado plenitud de un modo nuevo y gratificante. La sensación fue tan renovadora que decidió hacer una nueva carrera afín al arte. No le importó que sus estudios anteriores le costaran varios años, ni que ya fuera una adulta. Tampoco permitió que los comentarios de las personas que le rodeaban le detuvieran. Simplemente lo hizo porque lo sintió necesario. Tener la oportunidad de redescubrir qué clase de ser somos en realidad, en algún punto de la vida, es uno de los regalos más constructivos que nos podemos hacer a nosotros mismos. O eso creo yo. Y bien, dije todo lo que dije para llegar a este punto. Siempre y cuando tengas los medios para dibujar, no importa cuándo comiences, mientras tengas cierta disciplina y no te rindas al primer tropiezo, lo más probable es que no solo descubras una nueva faceta de ti, sino que también halles un nuevo modo de ver el mundo y que descubras otra forma de sentirte realizado.
Sé que la vida social nos programa para perseguir la adquisición de cosas y la acumulación de dineros, y que esto se suele conflictuar con cualquier otra actividad. Pero siempre que puedas permitírtelo, toma un lápiz e inténtalo. Porque la mayor parte del tiempo solemos ser el único motivo que nos detiene. Así que, te quede mucho tiempo o ya no tanto, el mejor momento para dibujar es justo ahora. Le pese a quien le pese. Deja en la caja de comentarios a qué edad comenzaste a dibujar. O si apenas estás pensando en hacerlo, comenta qué es lo que te detiene. Si te gustó este video, suscríbete. Y así serás testigo de mi descenso a la locura. Ah, y no olvides compartir. Por ahora es todo. Nos vemos en otro momento.